Hoy vamos a ver la idea que hay detrás de las integrales definidas. Vale, pues nuestra situación es esta. Tenemos la función f de x igual a 1/2 de x más 2, que se corresponde con esta recta. Y nos interesa calcular el área que hay debajo de esa función en el intervalo 1, 5. Dicho de otra forma, el área que queremos calcular es la que delimita la gráfica de la función, el eje x y las dos rectas que pasan por los extremos del intervalo en el eje x. Vale, pues el área es esta de aquí. ¿Cómo podemos calcular este área? Pues vamos a hacerlo de tres formas distintas. La primera es fijándonos en el tipo de figura que ha quedado dibujada. Bueno, esto se corresponde con un trapecio, porque se trata de una figura de 4 lados en la que 2 lados son paralelos, este y este. Los lados paralelos son las bases y este lado de aquí se corresponde con la altura. Entonces, ¿cómo calculamos el área de un trapecio? Pues tenemos una fórmula, base mayor más base menor por altura partido por 2. Para calcular la base mayor necesitamos hallar la longitud de este segmento. Y como vemos se corresponde con la imagen de este valor de aquí. Aquí tenemos x igual a 5. Entonces, si nosotros calculamos la imagen de 5, f de 5, ya tendremos el valor de la base mayor. Para calcular f de 5, pues lo hacemos como siempre. Nos vamos a la expresión de la función y sustituimos la x por un 5. Así nos queda que f de 5 es igual a 1/2 por 5 más 2. Y esto da 9/2. Pues esa es la base mayor. Ahora tenemos que calcular la base menor, que se corresponde con la longitud de este segmento. También podemos interpretar esa base menor como la imagen de 1. Aquí tendríamos x igual a 1 y esta es su imagen, f de 1. Pues calculamos f de 1. Lo mismo, tenemos que hacer 1/2 por 1 más 2, que da 5/2. Bien, el siguiente paso es multiplicar por la altura. La altura coincide con la longitud de este segmento. Y este segmento mide 4. Para calcular esa longitud simplemente hacemos 5 menos 1, 4. Y dividimos entre 2. Pues esto nos da 14 unidades cuadradas. Vale, ese es el área que estamos buscando. 14 unidades cuadradas. Pero claro, en este caso ha sido muy sencillo calcular ese área porque nos ha quedado una figura de la cual podemos conocer su área mediante una fórmula. Es decir, en este caso ya quedaría solucionado con geometría. Pero habrá otras funciones en las que no sea tan fácil calcular ese área, así que tenemos que utilizar el concepto de integral definida. En concreto, si quisiéramos calcular este área mediante una integral definida, tendríamos que hacer la integral entre 1 y 5, porque esos son los extremos de este intervalo que hemos marcado, de f de x diferencial de x, y esto tendría que dar 14. Pero el objetivo de este vídeo no es calcular esta integral definida como lo haríamos normalmente, sino que es buscar cuál es la idea que hay detrás de esta operación. ¿Qué significa realmente hacer la integral entre 1 y 5 de f de x diferencial de x? Pues eso es lo que vamos a ver. Vale, la idea general que utiliza la integral definida es la suma de áreas de rectángulos, como vemos en esta figura. Aquí lo que hemos hecho es aproximar el área que estamos buscando, este área de aquí, mediante una serie de rectángulos. En este caso hemos trazado 4 rectángulos. Ya veremos después las condiciones que tienen que cumplir en cuanto a base y altura. Pues eso, tenemos los 4 rectángulos representados y si calculamos las áreas de cada uno de ellos y las sumamos, obtenemos esta área de aquí. Vale, como vemos, se trata únicamente de una aproximación. Esto no se corresponde con el área total que queremos calcular, porque todavía nos faltan estas áreas de aquí, que no estaríamos contemplando con esa suma. Vale, pues esta sería nuestra primera aproximación, pero podemos hacer una mejor. Para mejorar esta aproximación, este área total, lo que hacemos es trazar más rectángulos. Cuantos más tracemos, menos área
nos va a quedar residual y entonces nos vamos a acercar más al área deseada. Pues vamos a ver qué área obtendríamos en este caso de aquí. Trazamos 4 rectángulos. Ahora, todos estos rectángulos van a tener la misma base y para calcular la longitud de esa base simplemente tenemos que dividir la longitud de este segmento de aquí entre el número de rectángulos que queremos hacer. Por ejemplo, en este caso, la longitud del segmento es 4. 5 menos 1, 4. Y queremos dividirlo en 4 partes iguales, porque así vamos a obtener 4 bases para 4 rectángulos. Entonces, ¿cuánto mide cada una de las bases? 4 entre 4, 1. Cada una de estas bases va a medir 1. Ahí lo vemos. Ahora, ¿cuáles van a ser las alturas de estos rectángulos? Pues para trazar las alturas vamos a utilizar uno de estos dos métodos. A ver, lo primero que hacemos va a ser representar las imágenes de estas X de aquí. Estas X se corresponden con los extremos de la base del primer rectángulo. Entonces, esto es X igual a 1 y este es X igual a 2. Dibujamos las imágenes. Pues para dibujar la imagen de 1 tenemos que venir a la función y cuando cortemos a la función ahí habremos encontrado la imagen. Esto es f de 1. Hacemos lo mismo con X igual a 2. La imagen de 2, pues vamos a ver, nos vamos a la función y vemos que aquí tenemos f de 2. Vale, hemos trazado las dos imágenes. Estas son nuestras dos posibles alturas. Si tomamos esta de aquí, que vemos que es la menor de ellas, estaremos usando el primer método, que es el de mínimos. Pero si optamos por la altura mayor, que es esta de aquí, estaremos usando el método de máximos. Vamos a ver cómo quedaría la representación gráfica con cada uno de estos métodos. Si utilizamos el método de mínimos, obtenemos estos rectángulos, vemos que en todos ellos estamos tomando la altura menor. Y si utilizásemos el método de máximos, las alturas quedarían así. Para el primer rectángulo tomaríamos esta de aquí, donde sería este rectángulo. Para el segundo rectángulo nos quedaría esta altura. Para el tercer rectángulo sería esta altura y el cuarto tendría esta altura. Vale, en este caso no nos faltaría área, sino que nos sobraría. De hecho, nos sobrarían todas estas áreas de aquí. Pero bueno, también nos serviría para ir aproximando. Entonces podemos utilizar cualquiera de estos dos métodos, el de mínimos y el de máximos. En este caso nos vamos a quedar con el de mínimos, así que la figura es esta. Ya hemos trazado nuestros 4 rectángulos. Ahora vamos a escribir las alturas. Bueno, ya dijimos antes cuánto valían. La altura de este primer rectángulo es f de 1. La altura del segundo rectángulo pues es f de 2. La del tercer rectángulo es f de 3 y la del cuarto rectángulo nos ha quedado f de 4. Las vemos por aquí. Altura 1, 2, 3, 4. Ahora, ¿qué podemos hacer con estos dos datos? ¿Qué podemos hacer con la base de un rectángulo y con la altura de un rectángulo? Pues podemos calcular su área, porque el área de un rectángulo es base por altura. Pues vamos a hacerlo. Calculamos las áreas de esos 4 rectángulos. Sería para el primer rectángulo, base, que mide 1, por la altura, que es f de 1. El segundo rectángulo será la base, que mide 1, por la altura, que es f de 2. El tercer rectángulo va a ser 1 por f de 3 y el área del cuarto rectángulo 1 por f de 4. Pues ya hemos calculado las áreas de esos rectángulos. Ahora lo último que nos queda por hacer es sumar esas áreas. Sumamos todo calculando estas imágenes, como ya vimos, y al final nos da 13 unidades cuadradas. Vale, este es el área que se corresponde con la suma de las áreas de los 4 rectángulos. Como dijimos, era una aproximación al área total que queremos calcular. Recordemos que ese área total daba 14 y por ahora hemos obtenido 13. Bien, esta es nuestra primera aproximación. Ahora, para hacer una mejor aproximación tenemos que trazar más rectángulos. Por ejemplo, vamos a dibujar 8. Ahí los tenemos. Pues con 8 rectángulos, para calcular el área aproximada que nos da, tenemos que seguir el mismo proceso. Primero vamos a calcular la medida de las bases de estos rectángulos. Pues tomamos la longitud de este segmento de aquí
Una vez más la calculamos así, 5 menos 1 nos da 4, y ahora lo que queremos hacer es dividir este segmento en 8 partes iguales para obtener 8 bases para 8 rectángulos. Entonces, ¿cuál va a ser la medida de cada una de esas bases? Pues será 4 entre 8, 0,5. Cada una de estas bases mide 0,5. Vale, ahora las alturas. Vamos a utilizar otra vez el método de mínimos. Entonces, por ejemplo, para este primer rectángulo nos queda que entre f de 1, bueno, aquí tenemos x igual a 1 y aquí x igual a 1,5. Entonces, entre f de 1, que estaría por aquí, y f de 1,5, que estaría por aquí, la imagen menor es la de 1, entonces esa es nuestra altura, f de 1. Ahora vamos con el segundo rectángulo. Su altura sería f de 1,5, porque aquí tenemos x igual a 1,5. Pues la representamos, bueno, la escribimos, f de 1,5. La altura del tercer rectángulo sería f de 2, la del cuarto sería f de 2,5 y así hasta llegar a la altura del último rectángulo. La altura del rectángulo número 8 sería f de 4,5, que tendríamos por ahí. Vale, ya tenemos las bases de los rectángulos y sus alturas. Con esto podemos calcular las áreas. El área del primer rectángulo va a ser la base, 0,5, por la altura f de 1. El área del segundo rectángulo será la base 0,5 por la altura f de 1,5. Y así con todos. Ahora que hemos calculado las áreas de los rectángulos, las sumamos. Podríamos hacer esta suma tal cual, es decir, 0,5 por f de 1 más 0,5 por f de 1,5 más 0,5 por f de 2 y así sucesivamente, o podemos simplificar un poco la operación. Ya vemos que los sumandos están formados por un producto de dos factores y el primer factor se repite en todos los sumandos, es 0,5. ¿Por qué se repite? Porque este factor es la base y dijimos que la base de los rectángulos iba a ser la misma. Entonces podemos sacar factor común a la base, nos queda 0,5 por la suma de las alturas. Y si realizamos la operación nos da 13,5 unidades cuadradas. Vale, ya vemos que con más rectángulos obtenemos una mejor aproximación. Antes nos dio 13, ahora nos da 13,5. Queremos llegar a 14, entonces es una mejor aproximación. Bueno, pues ya hemos visto dos ejemplos numéricos. Ahora, siguiendo esta misma idea de sumar las áreas de rectángulos, vamos a ver cómo podemos llegar al área real, a esas 14 unidades cuadradas. Bueno, pues como hemos dicho, cuantos más rectángulos representemos, mejor va a ser la aproximación del área. Y de hecho, si tuviésemos infinitos rectángulos, tendríamos exactamente el área que queremos calcular. Así que eso es lo que vamos a hacer. Vamos a trabajar con n rectángulos, teniendo en cuenta que n, que es el número de rectángulos, va a tender al infinito, para que sea el mayor número de rectángulos posible.